Google Glass fue algo en lo que teníamos toda la razón. Pero llegamos demasiado pronto. Solo crees en los autos voladores y quieres hacer autos voladores. Sinceramente te deseo lo mejor y te ruego que no vengas a X. ¿Hay algún proyecto que está ocurriendo en este momento, pero no es así? Hace 15 años y medio, cuando empezamos Waymo, nadie decía eso. Solo piensas, amigo. Me siento mal por quien sea. ¿Cuáles son las reglas tontas en mi vida y qué tan cómodo puedo sentirme rompiéndolas? ¿Crees que es una crisis invisible subestimada? Las organizaciones que están trabajando con esa actitud en mente probablemente encontrarás a los ganadores. Cuando llegamos aquí, hay una línea en el piso que dice, nunca puedes cruzar esta línea. Así que le pedí a Abby que me tomara una foto cruzando la línea. ¿Cómo se sintió? Quiero decir un poco rebelde, supongo. También hay dos líneas. Así que es como, ¿cuál línea no se supone que debo cruzar? Así que crucé ambas. Sí, Teus. Pero sí, eso tiene sentido. Yo pensaba, estas líneas realmente no están delimitando nada muy diferente entre sí. No, eso es ingenioso. Sí, crucé ambas líneas y luego tomé una foto en plan rebelde. Pero, ¿cuál es la idea detrás de eso? Hacer que todos se rebelen antes de que realmente empiecen a trabajar. Sí. En la fábrica de proyectos Moonshot de Alphabet, nuestro trabajo es aprovechar la inconformidad de manera productiva. Es fácil ser inconforme al azar. Solo soy un anarquista. Simplemente ve en cualquier dirección al azar. Pero la razón por la que lo llamamos una fábrica de grandes apuestas es porque estamos tratando de sistematizar la innovación radical. Así que estamos tratando de hacer grandes apuestas, de ahí la palabra moonshot, pero también fábrica, porque intentamos sistematizar el proceso. Y por eso les recordamos a las personas que salgan de su zona de confort para que se den cuenta de hasta qué punto hay reglas en su cabeza. Por ejemplo, si trabajas aquí en X, no quiero que lastimes a nadie. No quiero que malverses fondos. Hay una gran cantidad de reglas en tu cabeza que en realidad no son reglas. Simplemente es la forma en que se hacen las cosas. Y es tu trabajo cuestionar todas esas. Así que poner una regla tonta como no puedes cruzar esta línea al principio, en la entrada de nuestro edificio, gente todos los días a preguntarse, ¿cuáles son las reglas tontas en mi vida? ¿Y qué tan cómodo puedo sentirme rompiéndolas? Me gusta eso. Bueno, es como cuando tienes que presionar el botón de expulsar en la memoria USB antes de sacarla. Siento que deberías deshacerte de esa la próxima vez. Pero felicidades. Normalmente no empiezo un show así, pero fui al baño aquí y pensé, mira, este lugar va a ser el único donde los grifos infrarrojos realmente funcionan. Y es cierto. Y yo estaba como, vas al aeropuerto y piensas, Elon, ¿qué estás haciendo con tu vida cuando no puedo hacer que salga agua en el X? Pero aquí en Google X, ustedes sí lograron que esas cosas funcionen. Así que ya sabes, probablemente algún ingeniero ajustando esas cosas, ¿verdad? No lo descartaría, la verdad. Sí. Para quienes no lo sepan, mencionaste que X es como sistematizar lo de los proyectos. ¿Puedes explicarlo? Se siente como la división Q del A6, pero para todos, porque todos podemos jugar con la tecnología. Me encanta esa perspectiva. Sí, estamos tratando de ser una especie de Bell Labs del siglo XXI. Así que nuestro trabajo no es resolver los problemas actuales de Google. Eso explícitamente no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es salir a encontrar nuevos problemas para Alphabet y en el mundo problemas enormes que podamos idear. Un producto o servicio que suene a ciencia ficción que, por improbable que parezca, realmente podríamos crear, podemos ponernos de acuerdo de antemano. Si pudiéramos crear ese producto o servicio que suena a ciencia ficción, o de manera significativa ese gran problema en el mundo. Y luego tenemos que convencernos de que existe alguna tecnología revolucionaria que, aunque no nos garantice que podamos crear ese producto o servicio que suena a ciencia ficción, al menos nos da una oportunidad. Si tenemos esas tres cosas, el gran problema, la solución radical propuesta y la tecnología revolucionaria, aún no hemos terminado. Ese es el comienzo legítimo del viaje. Esa es una hipótesis de historia de un proyecto ambicioso. Y entonces podemos salir a probarla. Sí, parece que debe ser difícil saber si estás persiguiendo un proyecto ambicioso o una ilusión. Y supongo que a veces es un proceso de años, y descubrir si vas a llegar o no a un callejón sin salida absurdo. Possible. Porque parece que tienes que elegir algo imposible, pero no porque la física no permita que sea posible. Pero es lo suficientemente práctico como para que lo persigamos. Solo tenemos que descubrir, no sé, que el internet láser atraviese las nubes a veces, de alguna manera. Pero eso no es físicamente imposible.
y nadie sabe cómo hacerlo todavía. Tiene que ser como un proceso de filtrado realmente bueno para ese tipo de problema. Exactamente. Así que empezamos con otra forma de hablar de esto, que es una suspensión de la incredulidad con fundamento. De nuevo, es muy fácil simplemente suspender la incredulidad y querer que el mundo sea como tú quieres si estás dispuesto a negar la realidad. Pero poder suspender tu incredulidad por una razón con fundamento, tener una teoría específica sobre el mundo, está bien que probablemente estés equivocado. Esperad que eso casi comprobable. Y luego, si trabajas aquí, el siguiente paso es qué tan rápido, qué tan barato puedes verificar que estás equivocado, obtener alguna evidencia de que estás equivocado para que podamos dejar tu idea en esta idea. Si necesitas tener la razón, vas a odiar este lugar. Eso debe ser difícil. Tienes que emocionarte por lo buenos que somos filtrando ideas, no por lo acertado que estabas con tu idea. Sí. Lo del prototipo que mencionaste antes, lo escuché cuando hablaste de eso en el podcast, que pondremos un enlace en las notas del programa. El robot que está abajo, al otro lado de la línea, que nunca se supone que debes cruzar, que parece como una especie de pequeño autolavado. Ese es el genotipo. Es el aparato que va al campo del agricultor. Observa las plantas y genotipa las plantas. Pero el prototipo de eso era como, ¿qué era? ¿Cómo era? Era como un carrito de empuje con un par de teléfonos Google Pixel pegados con cinta adhesiva o algo así. O sea, estoy exagerando, pero básicamente era eso. En los primeros días de una de nuestras exploraciones en la agricultura computacional, alguien hablaba sobre la posibilidad de salir al campo de manera regular. Y no solo ver una planta de fresa, por ejemplo, y conocer las características de la planta de fresas mientras pasas junto a ella, sino también poder ver esa misma planta de fresa dentro de una semana y saber que es la misma planta de fresa, para poder seguir cómo crece con el tiempo. Si estuvieras aquí en X y estuvieras proponiendo eso, la respuesta sería increíble. Hablemos de cómo eso podría ser bueno para el mundo. Claro, tal vez podamos convencernos de que eso ayudaría a los agricultores del mundo a cultivar sus cosechas de manera más efectiva. ¿Cuál es la forma más barata y rápida en la que podría salir a un campo de fresas y averiguar si es un menos loco de lo que pensábamos o un poco más loco de lo que pensábamos? No puedes ir a construir algo caro durante el próximo año. 4 ruedas de bicicleta, unos tubos de PVC, una laptop GoPro y un poco de cinta adhesiva. Exacto. Sal mañana, literalmente mañana, y empieza a capturar algunas imágenes. Vas a desechar eso. Eso nunca va a ser un producto. El objetivo no es hacer un producto. El objetivo es obtener la primera o las primeras 2 pruebas lo más rápido posible y lo más barato posible. ¿Es esto una de esas cosas que podría ser una oportunidad única en una generación para nosotros o no? Sí, me encantan este tipo de ideas. Has trabajado en proyectos realmente geniales. Lentes de contacto inteligentes que monitorean los niveles de glucosa, porque cualquier cosa que vaya en los ojos siempre me parece muy de ciencia ficción, y genial, a mí me parece bien. Tecnología portátil que puede mejorar los sentidos humanos. Pero ¿cuál es? Y esto va a ser difícil. Pero ¿cuál es un proyecto X que se sintió era lo suficientemente real como para hacer un prototipo? Porque lo de la agricultura está bien, pero algunas cosas son como... Espera, esto es algo real te hicieron. Es bastante sorprendente. Havel, creo que la gente tal vez olvida para varias de las cosas que hemos hecho lo de ciencia ficción que parecían cuando las propusimos. Sí. The Nax. Así que los autos autónomos, que ahora hace poco Waymo, que originalmente salió de X, la gente está diciendo, sí, así es como nos vamos a mover, ¿verdad? Hace 15 años y medio cuando empezamos Waymo nadie decía eso. Estaba al nivel de los autos voladores. Exactamente. Ahora tenemos Atara. Esto utiliza comunicaciones ópticas inalámbricas. Es básicamente una caja un poco más pequeña que un semáforo. La sujetas a un poste, conectas el internet y dispara un láser hasta 20 kilómetros. Tiene que poder ver otra de estas cajas sujetas a otro poste. Pero mientras esas 2 cajas puedan verse entre sí por una pequeña cantidad de dinero, y en 1 hora puedes obtener el equivalente a un cable de fibra óptica. Pero en lugar de tener que enterrar la fibra durante meses o años por millones de dólares, la tienes instalada por una fracción microscópica de $1 millón. En 1 hora, 20 gigabits por segundo, lo mismo que obtendrías con un cable de fibra óptica. Sí, Eso es una locura. eso ya está, ya sabes. Allá afuera en el mundo ya se graduó de X.
Está activo en más de 20 países. Te garantizo que eso hizo reír a la gente hace 7 años y medio cuando empezamos ese proyecto. Eso es impresionante. Creo que también hablaste de esto en el podcast Moonshot. Es este el que cruza ríos que son impredecibles, como en temporada de inundaciones cuando se salen de control. Exactamente. Si alguien quiere ver más sobre varias de las cosas de las que vamos a hablar hoy, solo busquen en Google Moonshot Factory, Podcast Moonshot. Tenemos toda una temporada que entra en detalle sobre muchas de las cosas de las que estamos hablando, incluyendo la historia de Waymo, la historia de Tara y otras cosas. Heralds. Sí, vamos a poner enlaces a estas cosas en las notas del programa. Me pregunto, ¿cuál de los proyectos, gafas inteligentes, audición mejorada, lo que sea, cuál estuvo realmente cerca de llegar al público? Y luego fue como, esto simplemente no va a suceder. Bueno, como es algo bastante conocido, Google Glass fue algo en lo que resulta que teníamos toda la razón. Sí. Y también fuimos demasiado adelantados. Sí. Creo que también cometimos errores en la forma en que lo lanzamos, pero incluso si no hubiéramos cometido esos errores, probablemente habríamos sido demasiado adelantados. Y simplemente tenemos que aceptar eso en X, porque nuestro trabajo es estar adelantados en la medida correcta. Pero si intentas estar adelantado en la medida correcta, a veces te vas a adelantar demasiado. Bien, eso pasa, y a veces vas a estar demasiado adelantado. Recuerdo esto cuando salió Google Glass. Había un campo de tiro en San Francisco, lo cual en sí mismo es sorprendente, pero había un campo de tiro y tenía un letrero en la puerta que decía Cyborgs, y tenía una imagen de Google Glass. Y supongo que es por privacidad, porque la gente que dispara arma en San Francisco tal vez piensa, no quiero que el gobierno me espíe, no quiero que Google me espíe. Pero mucha gente estaba realmente en contra de simplemente tener cámaras de video en público, y supongo que se les olvidó que todos tienen un teléfono con cámara de video. No estoy seguro de cuál era el problema ahí. Y creo que esa oportunidad ya pasó. Ahora la gente está desesperada por grabarse en video donde sea que vaya, así que creo que esa oportunidad ya pasó. Sí. Me pregunto cuál es el costo emocional de vivir constantemente con la mentalidad de que esto podría no funcionar. O sea, eventualmente tienes que cambiar esa forma de pensar. Todos aquí eventualmente tienen que acostumbrarse a esa incertidumbre. Ten paciencia. Conmigo déjame ponerte una analogía. Claro, supongamos que te enseñé a contar cartas. Sabes cómo funciona el conteo de cartas en Las Vegas para el blackjack, que es la forma en que la mayoría de la gente entiende el conteo de cartas. Te enseño cómo hacerlo. Y te doy algo de mi dinero y vas a apostar con mi dinero en Las Vegas, usando el proceso de conteo de cartas. Vas a perder mi dinero regularmente cuando estés contando cartas. Y no me va a preocupar en absoluto que estés perdiendo mi dinero en probablemente más de la mitad de las manos. Lo que me va a preocupar por completo es si estás siguiendo el proceso correctamente. Ya veo. Esto que estamos haciendo. Estamos tratando de ser los contadores de cartas de la innovación en lugar de los apostadores. Ya veo. No me preocupa en absoluto si el proceso funciona. Me preocupa bastante si estamos siguiendo correctamente el proceso. Eso tiene sentido. Esa es una gran analogía. Y supongo que también es un poco más fácil porque lo que dices es que si sigues el proceso, eventualmente las probabilidades estarán a tu favor y algo va a despegar. No sé nada sobre el conteo de cartas, pero supongo aumenta tus probabilidades. ¿Cuál es una idea loca que descartaron temprano y que todavía los persigue porque tal vez realmente hubiera funcionado? O sea, hay muchas. Les voy a dar un ejemplo de una que cancelamos por las razones correctas en ese momento, pero que fue especialmente dolorosa para nosotros. Y seguimos regresando a eso, pero no hemos encontrado la manera correcta de retomarlo. Construimos un sistema un poco más grande que esta mesa para tomar agua de mar y luz solar y convertirlo en metanol. Así que realmente podrías ponerse esta cosa. Y básicamente estás sacando CO2 del agua de mar y tomas un poco de agua, la separas. Así obtienes H2, ya sabes. Al separar el agua y lo conviertes en monóxido de carbono, uno de los oxígenos. Así que tomas monóxido de carbono y dos H2 los juntas y obtienes metanol. Puedes hacer esto usando la luz solar. ¡Wow! Así que puedes tener un proceso con carbono negativo que convierte esto en metanol, que luego puedes quemar en un tanque de gasolina normal. Y luego volverá a la atmósfera, pero entonces todo el proceso es circular. Todo el proceso es neutro en carbono,
Lo que significa que los 4.000 millones de motores de combustión interna en el mundo no tienen que ser desechados. Sería eso para la humanidad, tanto porque no tendríamos que desechar todos los motores de combustión interna como porque podríamos hacerlo de una manera neutra en carbono. Cuando las primeras gotas salían de esta máquina, la gente simplemente lloraba. Fue muy emotivo. Pero un año después, no pudimos convencernos de que íbamos a conseguirlo más barato que alrededor de $15 por galón de gasolina equivalente, ¿verdad? Esto fue hace quizá 8 o 9 años. Dos. Bueno, eso fue parte de... Tuvimos una discusión sobre eso. Pero al final, $15 por gasolina equivalente, incluso cuando llegáramos a ese punto, no iba a cambiar el mundo. Así que cancelamos el proyecto. Pero seguimos volviendo a eso. Como Dios mío, sería increíble si pudiéramos bajarlo a $5. Sí. O sea, tal vez en lugares como Singapur o Mónaco, donde la gasolina probablemente ya está cerca de ese precio, eso probablemente podría funcionar. Supongo que depende de... Bueno, sí, hay muchos factores. Puedo ver por qué es tan tentador. Es como, hombre, si los precios del petróleo hacen esto, estamos de vuelta en el negocio. Ya sabes, estamos de regreso. ¿Hay algún proyecto ambicioso que creas que debería estar ocurriendo ahora mismo, pero no está pasando de miedo o burocracia o algo así, como algún otro obstáculo? Bueno, estoy muy agradecido con la gente aquí en X y con Alphabet. Creo que estamos limitados por nuestra creatividad. Sí. Tal vez más cosas del gobierno en lugar de, ya sabes... Quiero decir, trabajamos con reguladores de todo el mundo, pero o sea, obviamente, a veces tenemos que ir al ritmo de los reguladores, pero hemos encontrado que los reguladores son muy reflexivos. Esta es mi creencia sobre la razón por la que los reguladores tienen mala fama que no merecen. Apps. Si yo trabajara en secreto, si alguien trabaja en secreto hasta que termina absolutamente todo, ya gastaste todo el dinero que tienes. Tienes algo que realmente quieres que se apruebe, porque ya está terminado. Y se lo llevas a los reguladores y les dices, ¿pueden aprobar esto, por favor? Ellos van a decir, esta es la primera vez que veo esto. No lo sé. Como que no, tal vez dentro de un par de años. Necesitan tiempo para procesarlo. 2. Si vas con ellos temprano, cuando todavía no has terminado, y les dices, allá hacia la luna queremos llegar. Esta es la ayuda que queremos darle a la humanidad. Si pudiéramos hacer eso de una manera que fuera útil para la humanidad, que fuera buena para los ciudadanos de este país, emocionarte con nosotros, por eso. Los reguladores casi siempre dicen que sí. Frasos. Necesitamos tener la razón sobre cómo lo estamos haciendo actualmente en este camino. Y entonces, normalmente dicen, sí, claro, y luego se convierten en nuestros socios. Así que tenemos que llevarlos con nosotros, pero normalmente nos acompañan. Hemos descubierto que la mayoría de las veces son buenos socios. Eso es interesante porque normalmente no es lo que se escucha sobre los reguladores. Pero como dije, creo que parte de eso es culpa de las personas que no involucraron a los reguladores en el proceso. Esperan hasta el final y luego dicen, aquí está mi bebé, dime que es hermoso. Eso no es una buena posición para el regulador. Así es, no es una buena estrategia. Y por cierto, necesito esto más rápido. Nos estamos yendo a ir a todos, apúrense. Así que estoy emocionado por la entrega con drones. ¿Y yo cómo va esto? O sea, escuché el podcast, por supuesto, pero ¿cuáles son los retos aquí? Porque suena como la mejor manera menos tráfico en la calle. Ojalá una huella de carbono más baja. Recibes tus cosas súper rápido, ¿no? No tengo que esperar a que UPS haga toda su ruta. Simplemente viene directo a mí desde el almacén de Amazon o lo que sea. O sea, eso es, mientras no choquen con cables de luz o pájaros, ya sabes. ¿Cuándo vamos a hacer esto? O sea, ya está pasando. Entonces, en zonas rurales de Australia o lo que sea, ¿no? O sea, está pasando cada vez más en Carolina del Norte, en Texas, un poco en Arkansas, en Londres. En Londres. No lo he visto como en el centro de Londres. Aterrizaron en el centro de Londres. De hecho, están transportando cosas entre hospitales. Ya veo. Es una buena idea. Así que primero a tus oyentes les puede emocionar saber que eso que muchas personas han sentido en los últimos quizá 12, 18 meses, cuando por fin les cayó el 20 con Waymo y pensaron, eso no es algo del futuro, eso es el presente. And found the tar. Los drones para entrega de paquetes que salieron de X van a hacer que la gente se sienta así en unos 2 a 18 meses. Es la velocidad a la que están creciendo y las formas en que se han estructurado, como lo hizo Waymo para poder escalar, que es lo que constituye la mayor parte del trabajo.
Antes que te rises de que el público realmente entienda que hay tanto trabajo de seguridad y hay tanto trabajo de seguridad y tanta preparación para escalar que puede tomar una década desde que empiezas hasta que realmente estás listo para que la que diga, hay un dron entregando algo a alguien. ¿Sí? Pero ahora está llegando bastante rápido y ahora lo que hay que resolver es qué pasa. Por ejemplo, vas a la aplicación de Wing y luego dices, ¿qué tipo de comida me puedes traer? You go te lo das. Vas a McDonald's y ves si tiene una relación con Wing. Vas a DoorDash. Trya. Entonces, en parte se trata de hacer esas asociaciones, pero también en parte de que el público consumidor se acostumbre a usarlo, ¿verdad? Hubo un periodo de una década entre cuando DoorDash existía y cuando todos usaban DoorDash. Es un buen punto, no lo sabía. Sí. El tema del ruido y la forma en que se manejó fue muy interesante. Es bastante nerd. Pero estoy orgulloso de eso porque escuché tu voz en el podcast hablando de cómo porque el ruido de los drones es un poco inquietante. Pero eso no fue de alguna manera un factor decisivo. Sí, y aún más interesante, estábamos muy positivos. No puedo decirte cuán positivos estábamos. Sí. Tan positivos que ni siquiera se nos ocurrió que era algo por lo que debíamos estar positivos, que el ruido al que la gente se opondría sería el ruido de flotación. Ahora lo hemos hecho un zumbido y no como el sonido de una abeja enojada. Estábamos muy enfocados en esto y en hacer que sonara bien y no como... Y luego, cuando realmente empezamos a hacer entregas. Y esto es muy típico al salir al mundo real. No sabes cómo la gente realmente va a experimentar tu producto hasta que sales al mundo real. Cuando salimos allá afuera en parte, porque ya habíamos resuelto ese zumbido en el modo de suspensión, a nadie le importaba que flotara. Y creo que es porque si te está entregando algo, estás tan feliz de que lo que quieres esté bajando del cielo que no te importa el zumbido. Y tus vecinos tal vez les importe un poco, pero ellos también pueden recibir una entrega. Pero si algo está pasando por encima de tu casa, incluso si va a 60, 70 millas por hora, está a 200 pies en el aire, así que apenas lo puedes oír. Había personas que estaban molestas, y creo que fundamentalmente era porque sentían que no formaba parte de su mundo. Alguien más estaba recibiendo una entrega. Así que primero asegurarnos de que sepan que ellos también pueden recibir entregas les ayudó mucho. Pero lo otro fue que tuvimos que hacer un trabajo considerable para cambiar el sonido que hacía en vuelo de avance. No pensamos que a nadie le iba a importar porque técnicamente es más silencioso. Como si literalmente tomas un medidor de sonido a una distancia fija. Es más silencioso que el sonido en modo estacionario. Pero era el sonido al que la gente era más sensible por alguna razón. Así que trabajamos mucho y ahora la gente ya no lo escucha. Cambia el sonido, diferentes hélices, diferentes frecuencias. Es como son tus fuegos artificiales, son emocionantes. Cuando son los fuegos artificiales de tu vecinada, más vale que eso no vuele a mi patio. Más vale que termine antes de las 10 p.m., ¿verdad? Es una de las cosas. Y es realmente increíble, de 3 a 25 minutos de tiempo de entrega. O sea, dependiendo de la distancia, eso supera el tiempo de entrega normal. Eso supera el mejor tiempo de entrega de Amazon por casi un día o algo así. Sí, y los tiempos de entrega promedios son considerablemente más cortos que eso. Y la especificidad, si pudieras saber con unos segundos de precisión cuándo algo va a llegar a tu casa, ¿verdad? En vez de como, no sé, en algún momento de mañana. Sabes, sí, una empresa de entregas que te lleva la cena a tu casa te dará quizá una margen de 30 minutos. No vas a estar parado afuera durante 30 minutos. Si tienes 20 o 30 segundos en los que sabes cuándo va a llegar como lo hace el dron, porque no tiene que detenerse en los semáforos, exacto. No hay semáforos, no hay tráfico para él. Así que puede avisar con anticipación exactamente cuándo va a llegar. Lo único es que, por ejemplo, tu comida china chocó con una línea eléctrica, así que lo siento por eso. Pero como nunca hemos tenido que la comida china choque con una línea eléctrica, bueno, te avisaré cuando pase, pero hasta ahora nunca ha pasado. Muestras de sangre, órganos. Eso creo que es realmente emocionante porque recibir tu comida china rápido está genial y que te repongan los rollos de papel higiénico también está genial. Siving. Pero que un órgano venga de alguien, tal vez en otro estado o en otro hospital al otro lado del estado, y que eso literalmente salva vidas. Sí. Y no creo que la gente realmente haya pensado en cuánto mover cosas por el aire va a cambiar nuestras vidas. O sea, para bien. Si tienes un niño enfermo en casa y son las 2 de la mañana y necesitas medicina, ni siquiera te molestas en ir al CVS porque no está abierto, ¿verdad?
Pero si pudieras simplemente pedir algo usando tu teléfono y 3 minutos después literalmente estuviera bajando del cielo a tu patio trasero o a donde sea que lo quisieras. King B. Dios mío, eso cambiaría tu vida. Piensa en esto. Ahora estamos acostumbrados a compartir autos, Uber, o compartir habitaciones, Airbnb. Tú tienes un martillo en tu casa o departamento. Claro, y lo usas una 10.000ª parte del tiempo, tal vez. 10.000 personas podrían compartir ese martillo, excepto que no hay manera de compartir el martillo. Pero ¿y si existiera un servicio de lechuzas, como en Harry Potter, donde supieras que si alguna vez necesitas un martillo estaría ahí en un minuto? Pero no tendrías que hacerlo, pagarías unos centavos por la hora que lo tuviste. Y luego simplemente desaparecería de nuevo en el éter. No solo el martillo, sino muchas cosas en nuestras vidas. O sea, ese es solo otro ejemplo. Pero creo que si pudieras tener lo que quieres cuando lo quieres, no comprarías más crema para tu café de la que necesitas. Cochera sería. Podría estacionar mi auto en mi cochera. ¿No sería increíble? Correcto. Acumulamos tantas cosas, perecederas y no perecederas, por si las necesitamos. Tienes baterías descargándose en un cajón de tu departamento o casa, Sí. por si algún día las necesitas. Sí, y sabes que es tonto dejarlas descargarse, y aún así las tienes, como todos nosotros. Pero si supieras que cualquier forma de batería que quisieras aparecería en un minuto, no tendrías ninguna batería en tu casa. Quiero hacer esto con los juguetes de mis hijos. Pueden desaparecer. Y luego, cuando mi hijo llore y diga, podemos decir Bink, trae esa cosa de vuelta. Pensamos que ya la habías olvidado. ¿Cuánto falta para que un dron pueda llevarme de ida y vuelta al hospital? Eso es lo que quiero, porque ya sabes, está bien si puedes conseguir un órgano. Obviamente, eso es útil, pero ¿qué pasa si tengo un accidente? ¿Alguna vez has ido a Nueva York en una ambulancia y solo piensas, qué mal por quien va atrás de esa cosa o por quien está esperando en la calle a que llegue y va a 5 kilómetros por hora entre el tráfico? Podrías tener vuelos de emergencia en dron que te lleven al hospital en unos 5 minutos. Así que, o sea, la respuesta correcta es que no lo sé. Wing no tiene planes inmediatos de hacer eso. Sí. Y solo voy a observar que han pasado de una carga útil de como 1,5 kilos a una de 2,5 kilos recientemente. Claro. Si lo hacen duplicando cada 2 años más o menos, entonces, ya sabes, puedes pensar que en unos 10 años podrían llevar algo del peso de una persona. Así que diría, ya sabes, del orden de 10 años. Sí, eso es interesante. Siento que eso es inevitable, porque bueno, será en el campo de batalla primero, ¿verdad? Será en el campo de batalla. Y luego... ¿Has visto la fábrica de robots humanoides? Jen, ¿cómo se llama esa fábrica que vamos a visitar en San Francisco con los robots humanoides? ¿Recuerdas? De todos modos, ¿lo has visto? ¿Sabes de qué estamos hablando por casualidad? Déjame darte una opinión polémica sobre los robots con piernas, Sí. porque he tenido esta conversación una y otra vez. Earster Flow. Con una base de ruedas como el que viste abajo, que es súper útil y simplemente no puede llegar a ese siguiente nivel de utilidad porque no puede llegar al segundo piso. Estoy feliz de ponerle patas. Las patas no son la parte... Hasta que tengas algo que sea útil con ruedas en la parte de abajo. ¿Por qué trabajas en las patas ahora? O sea, ni siquiera es la parte polémica. Creo que eso es obvio. Sí, claro. El comentario picante sería que, dado eso, hay razones para creer que trabajar en robots con patas es un poco una distracción porque se ve genial. Y animaría a todos a que se vuelvan a enfocar en asegurarse de que el robot pueda ser lo más útil posible de la manera más sencilla posible, no de la manera más genial posible. Creo que si encuentran organizaciones que trabajan con esa mentalidad, probablemente encontrarán a los ganadores. Sí, eso tiene mucho sentido, la verdad. Incluso Rosie, creo que así se llamaba Rosie en Los Supersónicos. Sí. Pero ella no tenía piernas, no tenía ruedas en la parte de abajo. Pero de nuevo, no sé si tenían escaleras en su casa. Supongo que ese misterio aún está por resolverse. Cuéntame más sobre Loon, el acceso a Internet mediante globos. Porque esto yo pensé que era de las cosas grandes de las que todos escucharon sobre X cuando estaba sucediendo. Y simplemente parece tan asombroso y útil. Para mí, esto era ciencia ficción, como si el Internet viniera del cielo. Así que ya sabes, alerta de spoiler, no funcionó lo suficientemente bien. Voy a regresar y contarte la historia en un segundo. Y la razón por la que al final no pudo cerrarse
No fue técnica ni operativa. El problema al final fue que no pudimos hacerlo lo suficientemente rentable. Y tenía mucho sentido intentar lo siguiente. ¿Quieres algo que pueda transmitir Internet sobre grandes partes de la Tierra? La gente quizás esté más familiarizada ahora con Starlink. Sí, exacto. Pero hay un retraso de tiempo. Literalmente la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Si tiene que subir a, ya sabes, 600 o 700 mil pies, entonces va a tardar mucho más que si solo tiene que subir a 60 o 65 mil pies. Y es mucho más fácil comunicarse con los teléfonos usando los protocolos normales, como 4G o 5G, si estás lo suficientemente cerca de ellos, lo cual puedes hacer desde 65 mil pies, pero no puedes hacerlo a 600 o 700 mil pies. Entonces, a 65 mil pies en lugar de 650 mil pies, eso no es un satélite, eso es un globo network. Entonces, podrías colgar globos a 65 mil pies, hacer que se mantengan arriba por un año o más, colgar torres de celular a ellos, y que de alguna manera formen mágicamente una red de malla ad hoc. Así que todos se comunican entre sí, y comparten datos de un lado a otro, transmitiendo Internet por toda la Tierra, donde algunos de ellos siempre tienen una conexión de regreso a una red troncal de Internet. Así que, incluso si un globo está recibiendo datos de los usuarios en tierra y no tiene conexión directa a Internet, puede enviar esos datos a otro globo que sí tiene conexión a la red troncal de Internet. Estábamos entregando datos a cientos de miles de personas en varios. Así que estoy muy orgulloso del trabajo técnico y operativo que se necesitó para lograr eso. Y aunque desde una perspectiva de negocios no pudimos compañías telefónicas con las que estábamos trabajando, la forma en que esos globos transmitían datos, o al menos una de las formas en que esos globos transmitían datos de un lado a otro, era usando láseres. Sí. Y así, cuando este proyecto terminó, llamamos a este proceso compostaje de moonshots. Las personas, los datos, las ideas, las patentes, incluso algunos de los socios de esta tecnología láser, algunas de estas personas dijeron, espera los láseres que los globos usaban para comunicarse entre sí. ¿Y si hiciéramos eso en tierra? Se supone que no debe funcionar en tierra, por la lluvia, por la nieve, partículas en el aire como el humo de un incendio o algo así. Pero ¿y si sí? Harold. Vamos a intentarlo. 7 años y medio después, ese proyecto está moviendo más datos a clientes en 20 países alrededor del mundo. Cada 15 minutos mueve más datos de lo que Loon movió en toda su historia de 9 años. Pax. Así que a veces, ya sabes, volviendo a tu pregunta sobre cómo se siente fracasar. Es aprendizaje, no es fracasar. Si tomas un horizonte de tiempo lo suficientemente largo, como que estamos construyendo hacia algo, y simplemente tomas cierta cantidad de para encontrar lo que realmente importa. Así que aunque la parte del globo no funcionó, la parte del láser sí. Así que sigue siendo una victoria, exactamente. Eso es increíble. Me encantó la explicación que diste en el podcast, que la luz es mucho más rápida que las ondas de radio. Así que puedes vibrar básicamente lo más lento que puedes vibrar, y ese es un término técnico. Lo más lento que puedes mover un fotón es como 100 veces más rápido que lo más rápido que puedes mover un electrón en una onda de radio. Así que el Internet de fibra óptica va a ser... ¿Tú crees que el 5G es rápido? El Internet de fibra óptica es incluso en su punto más lento, 100 veces o más rápido que eso. A medida que pasamos de 2G a 3G, a 4G a 5G, lo que hemos logrado es que estamos moviéndonos a frecuencias cada vez más altas. Cada una de esas es una frecuencia de radio más alta, vibrando más rápido, como lo describiste. Eso significa que puedes empaquetar más datos, pero también se está volviendo más punto a punto. Así que tienes que ser más preciso, es simplemente la forma en que funcionan las frecuencias de radio. Desafortunadamente, justo después del 5G, hay algo llamado la brecha de terahercios, que es un problema por 2 razones muy diferentes e interesantes. El primer problema es que esa brecha, de aproximadamente 300 gigahercios a unos 3 terahercios, es la frecuencia a la que algo está vibrando. Es demasiado rápida para las frecuencias de radio, pero demasiado lenta para la óptica. Es como una etapa incómoda de transición.
Además, en esa misma brecha está la banda de absorción de oxígeno. Es decir, si envías algo electromagnético que irradia a esta frecuencia, tiende a ser absorbido por el oxígeno en el aire. Es decir, igual que un microondas hace vibrar las moléculas de agua. Por eso tu comida se calienta en el microondas. Así que ese espacio no funciona muy bien. Del otro lado de la brecha de terahercios está la óptica. Y la óptica tiene algunas cosas que son realmente atractivas. Puedes meter, como acabas de describir, cientos de veces más datos en una banda muy estrecha. Y no está regulado. No tienes que comprar espectro. Es solo luz. Lo único de lo que tienes que asegurarte es de que haya línea de visión. Ya no puede atravesar paredes. Así que no va a funcionar si tu teléfono exactamente. Así que básicamente estás limitado a 5G Plus o lo que sea, si la velocidad más rápida lo permite. Por ahora, por ahora. Pero como este equipo ha anunciado, tienen un chip. De hecho, lo tengo allá. Te lo puedo mostrar después. Él dijo que tiene un estante ultra secreto con un de notas adhesivas. Bueno, y ya lo hemos anunciado. Es un poco más pequeño que un chícharo aplastado. Este chip no es un chip de computadora. Quiero decir, se fabrica en una planta de fabricación de semiconductores, pero es un láser que se puede dirigir Así que introduces un láser en este chip de computadora. Lo divide en cientos de pequeños láseres que están alineados con mucho cuidado. Y luego ralentiza algunas de las ondas láser en comparación con otras. Muy cuidadosamente, solo un poquito, 1000 millonésimas de segundo, para que las ondas se sumen entre sí o se cancelen de la manera correcta. Subchip. Así que, en lugar de ver cientos de láseres saliendo de este chip, es efectivamente un solo láser que podemos dirigir simplemente cambiando eléctricamente las propiedades de este chip miles de veces por segundo. Creando un láser que puedes dirigir sin necesidad de tener partes móviles. Y tiene el tamaño de, ya sabes, un chícharo aplastado. Ni siquiera eso va a cambiar totalmente si puede estar en tu teléfono y cómo se mueve la información. Sí, solo me pregunto cómo funcionaría si está en mi bolsillo o en una habitación. Por definir. Sí, wow. Regresando a algo que dijiste antes, ¿cómo manejas o lidias con personas brillantes que tal vez no pueden separar su identidad de sus ideas? Sí, Absolutamente. Estoy haciendo un juego de roles contigo, pero si quisieras venir a X, esta sería una de las primeras cosas de las que hablaríamos, que aquí somos contadores de cartas. No somos apostadores. Si tienes una idea fija y solo crees en autos voladores y quieres hacer autos voladores, sinceramente te deseo lo mejor y te lo suplico, no vengas a X. Porque serás miserable aquí. Sin embargo, necesito que entiendas que ocasionalmente perderemos oportunidades como esa. Estamos en paz con perder esas oportunidades porque, en general, por cada persona que es un Howard Hughes, hay muchas personas, miles, que creen que son un Howard Hughes y no lo son. Así es. Así que no creo que yo ni nadie más seamos particularmente buenos para predecir el futuro, pero sí podemos ser de clase mundial descubriendo el futuro de manera eficiente. Si quieres ser parte de un equipo que hace eso y vincular tu sentido de autoestima a eso, podrías amar estar aquí en X. Pero si no crees que puedes estar autoestima en función de qué tan bueno eres para filtrar ideas, si te vas a quedar atascado en quiero que mi idea sobreviva, sí necesito que sepas eso antes de que vengas. sí. Eso tiene sentido. Tiene que ser una cultura donde la gente no tenga miedo de verse tonta a veces. O sea, no tonta, pero tal vez tu idea no funciona y todos se enteran, algo así. Eso pasa todo el tiempo, supongo. Pero ¿cómo lo haces? Debe ser difícil hacerlo en un ambiente lleno de personas con doctorado, egos, grandes apuestas y cosas así. Supongo, o sea, déjame darte dos ejemplos muy diferentes de cómo tratamos de ayudar a la gente a acostumbrarse a eso. Uno, tengo ruedas en los pies. Sí, andas en patines por ahí. Me recuerda no tomarme demasiado en serio. Les recuerda a todos los demás aquí que no deben tomarme a mí ni a ellos mismos demasiado en serio. Así que hay muchas formas. Hay un cerdo volador en la pared justo ahí, sí, donde tratamos de recordarnos eso todo el tiempo, solo para darle un poco de ligereza al proceso. Nos tomamos en serio lo que hacemos, pero eso no significa que tengamos que hacerlo con tanta seriedad. Aquí hay algo en el otro extremo, pero creo que también responde a tu pregunta. Trabajamos en la fusión nuclear durante los últimos 4 o 5 años. Y no sé si lo escuchaste,
pero en nuestra serie de podcast hablamos con mucho orgullo exactamente por qué elegimos esta forma particular de hacer fusión nuclear. Incluso ahora que cerramos ese proyecto hace muy poco, estoy muy orgulloso no solo de haberlo hecho, sino de las personas que lo hicieron. Y recibieron una ovación de pie en la reunión de todo el equipo, allá en las gradas, hace muy poco. Y se sintieron muy bien diciendo, tuvimos una pequeña oportunidad de crear una enorme cantidad de cosas buenas para el mundo, y para Alphabet, gracias a esto que fuimos a investigar. Y lo analizamos de una manera realmente reflexiva y creativa. Se necesitó de mentes muy brillantes y muy emprendedoras para hacerlo como ellos lo hicieron. Y lo hicieron, tenían una presentación de 250 páginas explicando por qué cerraron su propio proyecto. Estaban tristes, pero también increíblemente orgullosos. Y la gente se pelea por tener a esas personas en su equipo para lo próximo que intenten, por lo inteligentes que son y lo honestos que fueron intelectualmente. Así que lograr que la cultura lo recompense es el truco, pero en realidad es algo positivo, no negativo. Sí. No, me. Qué lástima que lo de la fusión no funcionó. Siento que ese es el principal cuello de botella para muchos de estos proyectos, ¿verdad? Desalinización del agua, descarbonizar la atmósfera. O sea, una vez que tienes energía ilimitada, resuelve muchos problemas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué línea ética has visto que la gente ronda en nombre del progreso y que crees que tal vez merece un poco más de escrutinio? Tal vez lo de la inteligencia artificial o no sé cuáles sean tus sentimientos al respecto. En lugar de echarle la culpa a alguien más, déjame intentar describirte cómo nosotros no hacemos eso. Y no me refiero solo a decir que no lo hacemos. Déjame contarte el proceso que tratamos de seguir, porque supongo que me gustaría que más personas hicieran algo parecido a lo siguiente. Primero, cuando vienes y propones una idea ambiciosa, escuchemos cuál es el gran problema. Escuchemos cuál es tu solución radical propuesta producto o suena a ciencia ficción. Una de las cosas que haremos es tratar de anticipar cuáles serían las consecuencias no intencionadas. Es bastante difícil imaginar a menos que seas una mala persona. Lo cual supongo que no eres si trabajas en X, tendemos a tener dificultades para anticipar qué cosas malas pueden pasar. Ocasionalmente sucede y lo intentamos, pero eso es como lo mínimo indispensable. Lo que hacemos con lo que me siento realmente lo hicieran, esta es la verdadera respuesta a tu pregunta. Es que salimos al mundo lo más rápido posible, mucho antes de que terminemos, de maneras que sean seguras. Y vamos a aprender en qué estamos equivocados. Waymo ha estado en las calles y hasta hace como 2 años sin que hubiera nadie en el asiento delantero. Estuvimos manejando durante 13 años antes de eso, donde había una persona de nuestro equipo en el asiento del lado del volante, 8 horas al día. O no sé si eran 8 horas al día, pero sí muchas horas al día, y eran profesionales capacitados. Ellos, en la medida de lo posible, no tocaban el volante, pero podían hacerlo, y habían sido entrenados para manejar incluso situaciones de emergencia realmente graves. Ese fue un ejemplo de cómo estábamos lanzando Waymo al mundo muy pronto y haciéndolo de una manera segura. Fue un gasto extra para nosotros, pero eso significaba que nadie más estaba en peligro. Y luego descubrimos tantas cosas que nunca se te ocurrirían. La gente lee el lenguaje corporal de los autos, ¿verdad? Así que el primer trabajo de Waymo era asegurarse de que fuera seguro como no golpear nada, no lastimar a nadie. Correcto. Luego tenía que preocuparse por cosas como no marear al pasajero, ya sabes, por moverse de forma demasiado brusca. Pero hay muchas cosas más allá de eso, como cómo le muestras a la gente, no con tu cuerpo físico, sino el cuerpo del auto. Cuando vas a incorporarte es como, estoy pensando en incorporarme, y luego es como, ok, ahora sí lo voy a hacer, lo que les indica que te den el espacio, ¿verdad? Todas esas cosas simplemente tienes que aprenderlas en la práctica. Y hay efectos de segundo y tercer orden de todas estas cosas. Y hemos aprendido mucho. Pensábamos que estábamos ayudando de una manera y tuvimos que cambiar lo que estábamos haciendo. Pero solo podemos aprender eso. Estas consecuencias no intencionadas y la mejor manera de lidiar con ellas. No sentándonos aquí frente a un pizarrón y escribiendo cómo podríamos estar equivocados, sino saliendo al mundo de maneras realmente reflexivas y responsables.
con las comunidades reales que al final tendrán que tener estas cosas como parte de sus vidas. ¿Cómo es esto para ustedes? ¿Cómo desearían que esto fuera diferente y obteniendo su retroalimentación? Eso hace maravillas en términos de realmente resolver las consecuencias no intencionadas. Sí, no. Eso tiene mucho sentido. Me parece interesante cuántas personas resisten la tecnología porque es casi como si asumieran que saben que es mala. Quiero decir, estoy seguro de que has visto los autos de Waymo siendo vandalizados porque no hay nadie dentro y es como, ¿qué está pasando realmente aquí? Parte de eso es que los niños son revoltosos, pero otra parte es como esto de no queremos autos autónomos. Y me pregunto qué piensas al respecto. ¿Es esto como que no podemos deshacernos de los operadores de esta automatización? Va a ser peligroso. Es como no podemos este miedo raro lo estén haciendo. Uno pensaría que ellos serían los primeros en darse cuenta de que los humanos son bastante malos conductores. Tal vez deberíamos dejar que las computadoras hagan un poco más de eso. Sí, y solo ya sabes. Tengamos un poco de compasión. El mundo está cambiando muy rápido en este momento. Y creo que eso es desorientador para personas de todas las edades. Así que realmente tengo compasión por todos los que están pasando por eso. También diría que la tecnología, aunque normalmente, quizá no exclusivamente, pero la gran mayoría de las veces, es realmente buena para la humanidad. Tiende a tener daños concentrados y beneficios difusos. Sí. Así que si perdiste tu trabajo como operador de elevador, el hecho de que todo el mundo llegue a donde quiere ir un segundo antes o un centavo más barato no te consuela mucho porque perdiste tu trabajo. ¿Eso es mejor en general para la sociedad? Lo es. Y nosotros como sociedad deberíamos encontrar alguna manera. Esto es un tema de política pública para cuidar a ese operador de elevador. No creo que lo mejor sea entenderlo como que la compañía de elevadores es mala, es una mala empresa. Somos nosotros como sociedad los que hemos fallado a ese operador de elevador al estructurar nuestra sociedad de una manera que no los cuida, al menos ayudándolos a conseguir el siguiente trabajo con algo de capacitación o lo que sea necesario. Grunt fees suele haber con la tecnología, si no daño, al menos cierta complejidad al principio, aunque a largo plazo haya beneficios. Entonces, se puede decir que el cambio de una sociedad agraria a una sociedad industrial fue en general algo positivo. Claro, yo creo que sí, la mayoría de la gente no volvería atrás. Pero la forma en que eso funcionó para la sociedad fue un camino lleno de altibajos. Sí. Y en cierto modo puede que tengamos un camino lleno de altibajos por delante. Así que al reconocer estas cosas, no es para decir que la tecnología sea mala o incorrecta, o que debamos intentar frenarla. Pero reconocer cómo funciona el cambio en nuestra sociedad podría ayudarnos a asimilar mejor ese cambio. Creo que sí. Me pregunto si alguna vez has tenido que cancelar un proyecto porque tal vez se estaba adentrando en un terreno que te hacía sentir incómodo o porque el posible costo social superaba los beneficios de alguna manera, incluso si prometía enormes ganancias o avances tecnológicos. Sí, bueno, te voy a dar un ejemplo que creo que es fácil de describir. Fue hace mucho tiempo. Esto fue hace como 12 o 13 años. Habíamos avanzado solo 1 o 2 semanas. Estábamos en una etapa muy temprana. Fue una lluvia de ideas sobre encontrar formas mucho más baratas de recolectar grandes cantidades de agua y recuperarla de varias maneras para que pudiera ser vendida y utilizada por las ciudades. Y hay mucho que decir al respecto. Si esa agua realmente iba a terminar en el océano. Pero a medida que investigamos más a fondo, quedó claro que la gran mayoría del agua que recolectaríamos de otra manera habría terminado en el manto freático, como yéndose al subsuelo donde eventualmente puedes obtenerla de un pozo o se iba a la tierra que finalmente era utilizada por los agricultores y otras plantas. Y entonces dejó de sentirse como si estuviéramos. No era como un valor encontrado que estuviéramos recolectando para el mundo. R.A. comenté: estoy tomando tu agua limpia y la obtuve antes que tú, y luego te la estoy vendiendo de regreso. Ese fue un ejemplo donde una vez que tuvimos la claridad de que eso era lo que realmente se estaba proponiendo. No conscientemente, pero de facto cancelamos el proyecto. Dijimos, no, con ese no vamos a seguir adelante. Sí, eso tiene sentido. Es bastante interesante. Me recuerda cuando tuvimos sequías y estaban tratando de capturar el agua de Los Ángeles.
que simplemente se iba solo cuestión de tapar el drenaje, ¿verdad? No, hay muchas cosas que intervienen en esto. Puedes simplemente bloquear el río que desemboca en el océano. Hay un poco más que eso. Eso tiene que ser uno de los sistemas más complejos que tenemos en cualquier parte del planeta. O sea, todo ese asunto con eso es todo un reto enorme descubrir cómo. Y hemos intentado un par de proyectos sobre agua limpia, además de la que acabo de mencionar. Una de las que nos sentíamos realmente orgullosos y tristes de terminar fue que hicimos una caja que convertía el aire y la luz del sol en agua limpia. Incluso en ambientes de baja humedad podía extraer el agua del aire solo usando la luz del sol. Así que podías hacer una caja que produjera como 5 litros al día y no sería más grande que esta mesa. Eso sería bastante importante en muchas partes del mundo, donde es difícil conseguir agua limpia y segura. Y lo que realmente importa al final son los tecnoeconomía. Si puedes hacer eso por $1 el litro, a nadie le importa. A 10 centavos el litro es como acampar con lujo. Habrá usos, pero no va a cambiar el mundo. A 1 centavo el litro, absolutamente cambiaría el mundo. Nos convencimos de que la caja que habíamos hecho podía llegar a menos de 10 centavos el litro, pero no pudimos convencernos de que íbamos a llegar a 1 centavo el litro. Y como a veces publicamos nuestros resultados en Nature, creo que en ese caso, para que otras personas pudieran saber lo que hicimos y construir sobre eso si tenían una mejor idea que nosotros. Sterling Met. Sí, eso es interesante. Conaba mucho con esas ideas. No recuerdo quién era en el programa que me estaba diciendo eso. Descubrieron cómo hacer algo donde la gente podía limpiar el agua y los niños podían obtener agua limpia. Pero el problema terminó siendo la educación. Porque tomaban el balde donde tenían el agua limpia y decían, está bien, vamos a usar esto para alimentar a nuestros agua limpia más tarde. Y es como, ¿por qué seguimos enfermándonos? Como, caray. Está bien, entonces el problema es que no tienen agua limpia. Siguen, simplemente no entienden. Sí. Sí, X trabaja en la frontera de la capacidad humana. Me pregunto si hay algo que te asuste sobre las tecnologías que estás creando. Como hay algo donde digas, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Quiero decir, sí, estoy abierto a que muchas de las cosas que hacemos puedan tener usos potencialmente malos. Creo que eso ya sabes, en cualquier tecnología o producto que hagas, diría que piénsalo como 3 categorías básicas. Categoría 1, ese es tu trabajo, es como la parte esencial de lo que es, no arruines eso. It's hard. Así que si es un auto autónomo o un dron para entrega de paquetes, no golpes a nadie, no choques contra un edificio. Ese es tu trabajo, ¿verdad? La segunda categoría son los efectos de segundo orden sobre los que tienes suficiente control. Realmente es tu trabajo encargarte de ellos, incluso si es algo exógeno que tal vez una mala empresa ignoraría. Creo que con suerte, como una buena empresa, no queremos ignorarlo. Entonces mencionabas el sonido que hacen nuestros drones. Sabes, podríamos decir que no es nuestro problema, pero no lo hacemos porque creo que legítimamente sigue siendo nuestro problema. Lograr que no moleste a las personas sobre las que vuela. Es tercera categoría donde no es algo que el fabricante del producto pueda cambiar, y tampoco quisiéramos que el fabricante lo cambiara. Entonces podría ser que algunas personas pierdan sus empleos porque está llegando una nueva tecnología. Por supuesto, eso de hecho ha pasado con la mayoría de las tecnologías. Eso necesita ser atendido. Sí, por supuesto. Pero no quieres que empresas individuales digan, yo decidiré cómo va a responder la sociedad a esto. Eso es un tema de política pública. Así que el creador de la tecnología tiene la responsabilidad de explicar a los responsables de las políticas tecnologías. Así es como va a evolucionar con el tiempo. Ahora ustedes crean políticas públicas que ayuden a nuestra sociedad a adoptar esto de la mejor manera posible. Y por supuesto, regúlenos en la medida en que eso sea importante. Sí, creo que tiene que ser un equilibrio bastante delicado porque tienes razón. Muchas empresas piensan y luego pueden entrar de todos modos. Lo litigaremos durante 20 años y mientras tanto ganaremos dinero. Sí, es como lo opuesto a ese curso de acción en particular. Me pregunto si hay una verdad incómoda sobre la naturaleza humana con la que has tenido que enfrentarte al intentar resolver estos problemas idealistas. Perdón, sé que estoy haciendo preguntas muy fáciles aquí. Sí, Quiero decir, aparte del hecho de que a la gente le cuesta trabajo adaptarse al cambio. Sí. Ah,
Ahí de nuevo tengo mucha compasión por esto, pero our peer self. Hay personas que sinceramente, incluso si supieran con certeza que los autos autónomos son en todos los casos, incluso en este escenario extremo, el auto autónomo es absolutamente punto final. Más seguro que Bob al manejar, ya sabes, a tu hijo al otro lado de la ciudad o lo que sea. Algunas personas simplemente preferirían que Bob al otro lado de la ciudad. Y eso es, ya sabes, razonable desde una perspectiva científica, desde una perspectiva intelectual. Es difícil. Eso es comprensible desde una perspectiva emocional. Sí, lo es. Porque poner nuestra confianza en algo que no entendemos es incómodo. Y por eso estoy usando eso como ejemplo. Y creo que hay muchas cosas así en el mundo donde descartamos demasiado rápido los sentimientos de las personas, como si no contaran si no coinciden con los hechos. Y creo que nosotros como sociedad somos un poco demasiado rápidos para juzgar en ese aspecto. Es parte de ser una sociedad. Necesitamos sumar a esas personas y encontrar maneras de ayudarlas durante el proceso. Sí, es difícil. O sea, es fácil burlarse de las personas que piensan que serán mejores conductores que un Waymo porque he estado manejando durante 30 años. Soy mejor conductor cuando estoy borracho que cuando estoy sobrio. Con esas personas simplemente imaginamos que todos son así. Pero hay una parte de mí que piensa, quiero que solo robots piloten mi avión cuando voy a Nueva York. O quiero que haya un humano ahí solo porque parece que debería haberlo. Yo estoy más en ese segundo grupo, ¿sabes? Incluso si solo hay un chavo de 20 años sentado ahí que más o menos sabe cómo debe ir todo, que podría tomar el control en una emergencia. Eso me hace sentir mucho mejor que saber, está piloteando el 747. Y ese es un ejemplo fascinante, porque en ese caso, los aviones ahora se pilotan solos tanto tiempo que los humanos ya no viven situaciones de emergencia con suficiente frecuencia. Y por eso uno de los mayores riesgos que tienen las aerolíneas ahora es devolver la responsabilidad a los humanos. Devolverles la responsabilidad a los humanos porque no han tenido práctica, porque los robots, ya sabes, el software lo hace la mayor parte del tiempo. Estamos en este valle inquietante donde en parte mucha gente totalmente comprensible se siente como lo has descrito, incluyendo los sindicatos, aunque por razones muy diferentes. Estamos un poco entre dos aguas. Los robots no son lo suficientemente buenos como para hacerlo todo el tiempo, pero los humanos tienen que trabajar en simuladores porque no la están adquiriendo en los aviones. Es complicado. Así que si tu vuelo es demasiado barato, pregúntate, ¿estás en el vuelo de entrenamiento de ese tipo? El piloto automático está pagado en este. Es como que este vuelo es $400 más barato que el otro. Es el mismo asiento, es la misma ruta. Puede que estés en la ruta de entrenamiento de emergencia. Escuchamos. Sé que estamos un poco justos de tiempo, así que escuchamos mucho sobre los grandes problemas de la humanidad, el cambio climático, la desigualdad, la desinformación. ¿Cuál crees que es una crisis invisible subestimada que tal vez estamos ignorando porque es menos dramática, pero silenciosamente igual o incluso más peligrosa? Muy optimista. Permíteme replantearlo como una oportunidad. Nosotros como especie estamos tan acostumbrados a negarnos a volver al pasado con respecto a todos los cambios a los que nos hemos acostumbrado, y aún así casi incapaces de imaginar lo diferente que podría ser el mundo. Así que aquí hay un ejemplo. Creo que el siglo XXI será definido al menos tanto por la humanidad, aprendiendo a programar la biología sintética, como la humanidad aprendiendo a programar el silicio definió el siglo XX. Eso no es un problema, pero tampoco lo es programar el silicio, ¿verdad? Programar el silicio abrió la oportunidad de resolver una enorme cantidad de problemas. Programar biología, poder tomar estas máquinas autorrepleabono que el mundo ha construido para nosotros durante un par de miles de millones de años y reutilizarlas. Hacer cosas para nosotros va a ser absolutamente transformador para la humanidad. Y nos permitirá hacer cosas más rápido, más personalizadas, hacerlas con una huella de carbono mucho menor y hacerlas más baratas. The Program BR-Lechi va a resolver un montón de problemas de la humanidad y todo va a surgir de poder programar la vida, de poder programar la biología.
Ese es un ejemplo que ahora suena a ciencia ficción, pero sin duda será una de las grandes historias para la humanidad en el siglo XXI. Sí, espero vivir lo suficiente como para poder reimprimir el hígado que necesito o ya sabes, venir a Mountain View y que me instalen uno que fue hecho aquí en algún lugar. Les digo, mira, tenemos que lidiar con el cáncer, pero si puedes conseguir un corazón nuevo porque el tuyo ya no funciona tan bien como antes, eso sería increíble. Y parece que eso en realidad no es de nuevo, no es completamente imposible. Incluso con la tecnología que tenemos ahora, simplemente no lo hemos perfeccionado, pero en este punto no es solo cosa de especiales de Netflix. ¿Qué hay del otro lado de esto? ¿Qué tecnología o idea crees que mucha gente está súper emocionada, pero en el fondo tal vez sospechas que es fundamentalmente defectuosa o simplemente está sobrevalorada? Una de las maneras más fáciles de predecir el futuro para cualquiera que quiera hacerlo en una fiesta es simplemente repetir la siguiente frase una y otra vez porque suele ser cierta. Cada vez que alguien mencione cualquier tema sobre tecnología, tú dices, probablemente está sobrevalorado a corto plazo y subestimado a largo plazo. Porque eso ha sido cierto para todas las tecnologías en la historia de la humanidad. Ya veo. La gente se emociona demasiado durante un corto periodo de tiempo y no lo suficiente durante un periodo mucho más largo. Así que, ya sea que se trate de genómicas sintéticas, inteligencia artificial u otras cosas, creo que en los próximos 2 o 3 años el mundo va a cambiar menos de lo que pensamos. Hay mucho sucediendo en este momento. Así es como me siento acerca de la IA, amigo. Lo siento. Y en 10 o 20 años creo que la mayoría de las personas no ha asimilado cuánto va a cambiar el mundo y cuánto puede cambiar para mejor. Así es como me siento acerca de la IA, ¿verdad? Todos vamos a perder nuestros trabajos mañana. No vas a necesitar a nadie para hacer nada. Necesitamos un ingreso básico universal desde ayer o todos vamos a morir. Pero sí, tal vez en 10 o 20 años será como Curry. Esto realmente está haciendo el trabajo de todos. Y ha organizado un gobierno y un mundo para nosotros y muchas de estas cosas nunca se nos habrían ocurrido. Mira qué tan eficientes son nuestros sistemas. Pero eso es menos emocionante que decir que cada persona en Nueva York va a perder su trabajo para 2026 por la IA. Pero, ¿cuál era la frase que nos hace sonar inteligentes? Sobrevalorado a corto plazo, subestimado a largo plazo. Está bien, quiero decir, te daré otro ejemplo que simplemente se me queda grabado en la mente. Estuve en una exposición sobre la historia del diseño y el aluminio. Esto fue hace como 20 años. Y había un perchero en la esquina. Y literalmente pensé que era a punto de colgarlo. Y entonces me di cuenta de que en realidad era parte de la exhibición. Y parecía que estaba hecho de madera. Por eso pensé que solo era un perchero, sombreros o abrigos. Pero en realidad estaba hecho de aluminio y luego pintado para parecer de madera. Y hubo un momento en que el aluminio pasó de ser más caro que el oro. Y luego, una vez que la gente descubrió cómo usar la electricidad, básicamente para fabricar y extraer aluminio mucho más barato que antes, de repente era este nuevo material con propiedades interesantes, y no sabíamos qué hacer con él. Y una de las primeras cosas que la gente hizo fue fabricar algo de madera. Y luego sintieron la obligación de pintarlo para que parecieran los percheros, eran cosas hechas de madera. La razón por la que menciono esto es que también es una verdad que la gente se equivoca mucho, al menos a mediano y largo plazo, sobre cómo la tecnología cambiará nuestras vidas. That's usually a random look. Que lo hará es casi una certeza, pero cómo lo hará siempre puedes encontrar a alguien que tuvo después. Eso es simplemente suerte al azar. Y haces que, ya sabes, 1 millón de personas adivinen cuántas gomitas hay en un enorme frasco. Uno de ellos acertará. ¿Cierto? Pero no acertaron porque fueran sabios. Solo adivinaron un número y sucedió. Sucedió por pura casualidad que esa persona adivinó el número. Pero puedes estar seguro de que no tenemos razón sobre cómo se desarrollará la tecnología y preguntarnos cómo podemos estar en un proceso sobre lo que será mientras cuidamos de la sociedad en el camino. Creo que ese es el verdadero truco. Sí, me encanta eso. Muchas gracias por recibirnos aquí en X. Es genial ver la fábrica Moonshot en persona. Especial permite porque pasé por muchos letreros que decían, Abby estaba conmigo, pero aún así cuenta. Bueno, bienvenidos al otro lado de la cuerda de terciopelo. Ha sido genial tenerlos aquí. Esto ha sido divertido y espero que sus oyentes escuchen el podcast Moonshot Factory Moonshot. Si lo buscan en Google o revisan el enlace que van a proporcionar, pueden profundizar varios de los temas de los que hemos estado hablando. ¿Puedo preguntarte una última cosa? Rápido. Por supuesto, ¿cuál crees que es el consejo sobre innovación más sobrevalorado que simplemente te hace pensar? Tiene que haber alguno.
Quiero decir, como una especie de príncipe heredero del fracaso, que creo que está terriblemente mal entendido. Fracasa rápido es cierto y no es útil. Si una vez que tienes la evidencia de que estás haciendo lo incorrecto, no sé quién podría estar en contra de eso. Pero todos saben eso. La pregunta no es si dejar de hacerlo una vez que sabes que estás equivocado es una buena idea. Eso no ayuda en nada. Es cómo ayudas a las personas a hacer eso. Lo cual, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo aquí, es algo en lo que entramos en mucho detalle en nuestro podcast. Cómo crear un ambiente y una cultura que realmente hagan eso posible.